unidos hacemos más. ¿Cómo se dice? Unidos hacemos más. Y quiero que abramos la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 28, versículo 1. Pero antes de esto, quiero que cierre ahí sus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Dile al Espíritu Santo ahí donde estás: Señor, gracias por esta mañana. Gracias, amado Dios, por esta palabra que has traído a mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a mi mente, a mi corazón, de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Guíame, Señor, para que cada día pueda poner por obra, Señor, tus mandamientos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra en Deuteronomios 28, 1. Deuteronomios 28, 1. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tu vientre en la ciudad, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu arteza, en tu entrar y bendito en tu salir. Bueno, mis hermanos, quiero darles estuve haciendo una investigación mirando, y en una revista salió que en la Constitución de 1991 se abrió la puerta para que no solamente la Iglesia Católica fuera la única religión en Colombia, sino que hubiesen varias religiones. Desde ahí en adelante, hasta el 2021, el Ministerio del Interior había otorgado más de 9.500 personerías jurídicas a las iglesias cristianas, lo que significa que en promedio por cada municipio de Colombia existen 9 iglesias. O sea, en Colombia en cada municipio existen ¿cuántas? 9 iglesias. Esto equivale, y según las estadísticas del Ministerio del Interior, equivale alrededor de 10 millones de personas cristianas en Colombia que se consideran cristianas. O sea que esto significa que es un 20% de la población colombiana que es cristiana. La reflexión que hacen es que a pesar de que hay 10 millones de colombianos, 10 millones de cristianos en Colombia, no han sido capaces de poner un presidente colombiano, cristiano. No, estos 10 millones, estas 10 millones de personas cristianas en Colombia, según la revista, dice que no tiene muy poca influencia en Colombia, en lo público. En el Congreso, si hay 10 millones de cristianos, en el Congreso solo hay una congresista cristiana, porque los cristianos no apoyan a los cristianos. Tremendo esto, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, vemos que cada día, si nosotros decimos ser hijos de Dios,
¿por qué en nuestro país cada día hay más pobreza, más violencia, más narcotráfico, más corrupción? Mientras que en las soluciones que utilizan las ideologías es que cada día ellos sí nos influencian a nosotros. La ideología que se ha venido, ellos sí, aunque son minoría, ellos sí han influenciado el país. Ellos sí han hecho cosas importantes. ¿Sabe por qué? Porque como pueblo cristiano, nosotros pensamos que solamente podríamos ser en lo privado desde que me dejaran ir y adorar a Dios, predicar, estar ahí en la iglesia, ir y buscarlo, y que el predicador solamente hablara de la salvación y ya, con eso era más que suficiente. Pero en lo público ya éramos otros. En lo público ya usted no puede hablar. En una universidad, si usted va a hablar o va a hacer un debate, le dicen a Dios toca sacarlo. Dios fuera de la ecuación queda. Si usted va a una universidad, si usted va al colegio, si usted va al gobierno civil, donde quiera que vaya, Dios ya no está ahí. Entonces, solamente Dios está ¿en dónde? En la iglesia. Pero ya yo vengo, estoy acá, en lo privado sí soy bien, busco a Dios, amo a Dios, busco al Señor, digo cuánto amo a Dios y todo, pero en lo público soy otra persona. Vivo diferente, hablo como habla el mundo, hablan sin temor de Dios. Y eso es lo que ha venido pasando. Según esta revista, dice que tenemos una visión para aportar, tenemos una historia probada por más de 2000 años de sacar a comunidades de la pobreza mental, espiritual y material. Debemos hablar en lo público. No podemos seguir siendo 10 millones de cristianos con cero influencia en el país. Con cero influencia en el país. ¿Cómo podemos ser influencia? ¿Cómo podemos traer una transformación en nuestra nación si como hijos de Dios venimos y escuchamos la palabra de Dios, pero salimos y seguimos siendo igual? ¿Será que sí vamos a traer transformación? No lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no hemos entendido varias cosas. Y lo primero que debemos entender es que debemos entender que el ministerio no es solamente en la iglesia. Nosotros pensamos que el ministerio solamente es acá. Yo vengo, estoy en la alabanza, o estoy en danzas, o estoy en servidores, o estoy aquí, sí estoy en el ministerio. Acá yo le adoro a Dios, hablo de Dios, expreso el amor que yo le tengo al Espíritu Santo y a Dios, y le digo cuánto lo amo. Pero afuera ya graves, ¿cierto? Entonces, aclaro, el ministerio no es solamente en dónde. Acá en la iglesia, el ministerio también es en lo público. El ministerio en dónde es, también es en dónde, en lo público. Ahí es donde yo debo desarrollar mi ministerio. Es ahí donde yo debo desarrollar lo que Dios ha puesto en mi vida. Es en el trabajo. Allá yo debo ser influencia. No debo solamente ser influencia en dónde. En la iglesia. Encerrados en 4 paredes ahí. Nosotros estamos en la iglesia, nos encerramos y ahí solamente somos influencia, ¿cierto? Pero salimos y en el trabajo se nos olvidó que éramos cristianos, que Dios ha puesto un llamado en nosotros, que algunos son para evangelizar, que algunos son pastores, que otros son profetas, que otros son apóstoles, también para formar. ¿Será que yo afuera en lo público también puedo desarrollar mi ministerio? Claro que sí. Según un estudio de la universidad en Estados Unidos, se me olvidó el nombre de esta universidad, pero ellos dicen que, según este estudio, dicen que el 5%
de los cristianos en la iglesia están llamados a servir en la iglesia. Solo el 5%, o sea que el 95%, ¿dónde estarán llamados a servir? ¿Dónde? Afuera, en lo público, a servir en el trabajo, en la salud, en la familia, en el gobierno civil, a servir en los medios digitales. Hoy en día nosotros tenemos hombres jóvenes que ya no en los medios digitales o incluso ya cristianos que uno no sabe si es cristiano o no es cristiano. Uno mira las redes sociales de esa persona y uno dirá, ¿será que sí es cristiano o será que no es cristiano? Comparten unas cosas en vez de compartir la palabra de Dios. En vez de ser influyentes, nosotros debemos ser esas personas que influenciamos a la nación a través del trabajo, a través del colegio, de la universidad, de la salud, donde estemos. Ahí yo debo ser un hijo de Dios que influye a los demás y que trae la transformación que Dios hizo en mi vida para el resto. Es triste hoy decir que las familias, y muchas familias, vemos familias en la iglesia que no viven a Dios en su casa. Hombres, mujeres, jovencitas, que eso ahorita lo vamos a empezar también a trabajar acá. Jovencitas, jóvenes que están sirviéndole al Señor y en las redes subiendo tra. Bueno, eso ya es versión antigua, ¿no? Ahorita hay unas más, un poco más feas que mejor no decirlas. Suben antes mostrando, haciendo bailes sensuales y todo. Esa es la influencia que el mundo, mire esto, el mundo está impermeando al pueblo de Dios. Hoy en día nosotros ya, familias, tuvieron discusiones por quién votar. ¿Aló? ¿Sabe por qué? Porque como hijos de Dios no conocemos los principios y los valores que nosotros debemos hacer, respetar y influenciar en los demás. Amén. Mire, hermanos, el pueblo de Dios debe estar unida en discipular a la ciudad o a la nación. Cuando Jesús les habla y les envía en la gran comisión en Mateo, les habla y les dice, id y haced ¿qué? Discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones, a toda criatura. ¿Sí? En Marcos, vamos a leer en Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen en mí y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Quiero parar aquí un momentico. Y es que mire, dice que en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. ¿Será que solamente en la iglesia se echan fuera los demonios? ¿Sabe que hoy en día hay influencias demoníacas? Hoy en día esas influencias demoníacas han influenciado la mente de los jóvenes, la mente de los adultos, la mente de toda persona. La ha influenciado para que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos envió para echar demonios también, para echar toda influencia demoníaca fuera de nuestras vidas. Porque toda mentira que es hablada, yo debo hablarla y decir, eso es mentira de Satanás. Debo decirla y debo hablarla y debo pararme firme. Amén. Es ahí donde yo puedo ser influencia. Ahora dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Será que solamente se refería a las lenguas angelicales? No. Miren lo que ha hecho ahorita todo lo que ha venido, la nueva ideología, todo esto. ¿Ellos qué han hecho?
han hablado una nueva lengua. Ellos se están culturizando a las personas y están culturizando la iglesia cristiana. Hoy en día tenemos cristianos que se declaran feministas. Hoy en día tenemos cristianos que se declaran de la izquierda. Hoy en día tenemos cristianos que se declaran de la derecha. Tenemos también cristianos que se declaran machistas. Y pensamos que la Biblia también es machista. La iglesia, la Biblia, la palabra de Dios ni es feminista, ni es machista, ni es de la derecha, ni es de la izquierda. Lo que Dios quiere es un pueblo santo que viva y que honre a Dios y que viva sus mandamientos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué debemos hacer? Hablar una nueva cultura. Cuando Jesús se acercó a los discípulos, ¿qué les dijo? Alegraos, porque el reino de Dios se ha acercado a quienes, a vosotros. Es el reino de Dios que se establece, es la cultura. ¿Sabe qué debemos nosotros hacer como hijos de Dios? Cambiar la cultura en todo lugar, no solamente en la iglesia es donde yo demuestro ser cristiano. Allá sí le hago caras al hermanito. Ay, hermanito, Dios te bendiga. Sí, en la iglesia todos somos amor. Bueno, en algunos casos, ¿no? Pero algunos es, ay, sí. Y en la casa, ni se hable. ¿Sí? Hombres y mujeres que en la iglesia son unos, pero afuera somos otros. Entonces, miren, hermanos, ¿cuál es la cultura que Dios quiere que se establezca? Una nueva lengua. Que empecemos a hablar lo que está bien, que empecemos a decir lo que está bien y lo que está mal. Hoy en día sí apoyamos también que se maten a los bebés. Hoy en día apoyamos a que los hijos, mire esto, a que las familias, hoy en día los jóvenes, se casan y no quieren tener hijos. Eso es una mentira de Satanás que puso en la mente de toda persona para que no tenga hijos. El propósito de Dios en el hogar, ¿cuál fue? Les dijo, multiplíquense. Eso fue lo que les dijo. No les dijo, cásense para que vivan solamente por amor. No. Aunque en estos tiempos, ya que estamos viviendo también los últimos tiempos, aclaro, ya a medida que se van acercando los últimos tiempos, también la natalidad se va a ir bajando. Se hizo un estudio. Hace poco yo le decía a mi papá y a la hermana Liliana que en Noticias Caracol salió que el año pasado se bajó un 24% o 15%. Bueno, no estoy ahí en esa parte muy, pero está entre un 15 y 24% que se bajó la natalidad en Colombia. Este año, en los primeros 6 meses, se bajó más. O sea, se bajó un 4% más de lo que se bajó el año pasado. O sea, que ellos decían que en 30 años, si los jóvenes no tienen hijos, será un país de ancianos. Y será un país que la economía va a tambalear. O sea, no tendrá buena economía el país. ¿Sabe por qué? Porque se comprobó que un ser humano hace el doble de riquezas que lo que vive. Entonces, si una nación quiere ser fuerte y quiere tener buena, ¿a nosotros qué nos enseñaron? ¿Cuál fue esa nueva lengua que empezaron a meter? Los hijos son una carga. Los hijos son una lucha. ¿Sí o no? Usted tiene un hijo, se tiró la vida. Hasta ahí llegó. ¿Cierto? Ya hoy en día no, hay que pensar para tener hijos. Usted debe primero tener harta plata. Primero porque ¿cómo le va a dar buena educación si usted no tiene buena plata?
¿Sí? No, Dios no le dijo tengan harta plata para tener hijos. Cásense ni tengan harta plata. No, el Señor que les dijo, cásense ni multiplíquense. Eso fue lo que les dijo. Entonces fueron mentiras de Satanás que han engañado a los jóvenes para que no tengan esos hijos. Amén. Ahora, en las redes sociales, esa cultura de ideología, esa cultura de que ahora usted no, es que usted no se hace, usted nace. ¿Cierto? Usted nació siendo mujer. Es que Dios se equivocó. Usted no. Le hicieron una pregunta una vez a una persona. Ah, sí, dígame dónde está escrito que usted nace siendo hombre o mujer. Y este hombre le contestó, en el ADN está escrito. En el ADN está escrito. ¿Mm? Son mentiras de Satanás que han querido culturizar a las personas, a los cristianos, a los hijos de Dios, para que no vivan la cultura del reino de Dios. Amén. Pero esta nación será una nación diferente. Este pueblo será un pueblo diferente, porque será un pueblo que vivirá para el Señor. Amén. Miren, hermanos, dice: el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Solamente en este lugar es donde se debe hacer eso. No, ¿a dónde se debe hacer? En lo público, en todo lugar se debe predicar el evangelio. En todo lugar debo hablar la verdad. En todo lugar debo hablar y demostrar que soy un hijo de Dios. Es triste hoy decirlo, mi hermano, pero es que hoy en día hasta en el trabajo no saben que usted es cristiano, que usted asiste a una iglesia que se llama Lluvias de Gloria Eterna. ¿Sabe por qué? Porque nosotros solamente venimos y escuchamos la palabra de Dios, pero no la vivimos. Dios lo que quiere es que nosotros la vivamos, la pongamos en práctica. Papás, miren lo que sus hijos están haciendo y enséñenles y díganles lo que está mal y lo que está bien. Si su hijo lo sigue haciendo, las consecuencias son con el Señor. Amén. Miren, hermanos, los cristianos, cuando los cristianos son influencia en esa nación, son hombres y mujeres que la nación empieza a ser diferente. Corea del Sur, hace muchos años era todo Corea, pero todo Corea resulta que toda esta parte que ustedes ven, Corea del Norte y Corea del Sur, eran uno solo. Ustedes saben que en Corea del Norte es en el lugar donde más persiguen a los cristianos. Más, según hace poco miraba, últimamente han perseguido a más de 400,000 cristianos, ¿sí? Que han habido en Corea del Norte. Resulta que en ese tiempo, cuando empezaron a impermear a todo Corea del evangelio y del cristianismo, las familias que estaban siendo perseguidas, ellas se fueron hacia el rincón de Corea, o sea, hacia este lado. Todo este lado que ustedes ven, se fueron las familias. Ese lugar, años después, esta es una foto tomada satelital hace poco tiempo. Hay muchas fotos satelitales ahí. Hace poco tomaron esta foto. ¿Ustedes qué ven? Corea del Norte, ¿cómo se ve? En la noche, sin luz, ¿cierto? Y Corea del Sur, ¿cómo se ve? Llena de luz. ¿Sabe por qué? Porque fueron familias que decidieron acogerse a la verdad. Corea del Sur fue invadido por los cristianos. Es un lugar donde ha llegado a ser
Este lugar es donde han sacado tecnología de punta. Han sacado, incluso hasta de ahí sacan muchas cosas que está imitando ahora Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque fue una nación que decidió poner a Dios por encima de cualquier cosa. Ellos decidieron culturalizar su nación. En donde quiera que iban, ahí hablaban la verdad, sin importar que fueran perseguidos, sin importar que fueran lo que fueran. Ellos hablaban la verdad, se paraban en la verdad, escogían hombres y mujeres que hablaran la verdad y fueran gobernantes de esa nación. Ahora esta nación se dividió y quedó Corea del Norte y quedó Corea del Sur. ¿Será que en Colombia, si los 10 millones de cristianos se unieran, podrían traer una transformación en nuestra nación? ¿Sabe qué es lo triste? Que se vota un presidente cristiano, donde este presidente dijo en noticias: hay más de 10 millones de cristianos. Solo votaron 10 millones de personas, donde hay más de 45 millones de colombianos. 50 millones de colombianos. Y los 10 millones de cristianos no pusieron. ¿Sabe cuánto sacó sacó esta persona cristiana? 900 votos. No alcanzó ni al 1% o el 10%, como al 9% alcanzó, ¿cierto? Sí, porque 10 millones sería 1 millón, ¿sí? El 10%. Ni al 10% alcanzó. ¿Será? Y todos decimos: ay, es que él es un pastor. Él debería estar predicando. En la iglesia no deberían de hablar de política, porque en la iglesia solamente se habla de la salvación. Mentiras de Satanás, mentiras del enemigo. La iglesia debe hablar, la iglesia se debe parar y hablar lo que está bien. Debe apoyar a los hombres y mujeres que son de Dios y debe promoverlos. Amén. ¿Será que eso hacían los profetas? Eso hacían los profetas. Ellos promovían. ¿Quién iba a ser el rey? ¿Quién fue David? ¿Sería que solamente fue un pastor? Fue un rey, fue un presidente. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? Fue un legislador que hablaba cara a cara con Dios. Y nosotros decimos: ay, no, ese cristiano, eso antes, yo creo que él ni va a ganar. Es que yo no apoyo lo que es que yo apoyo sus ideas. Y antes publicamos y hacemos show. Hasta yo caí en ese error. Lo confieso, sí. Hasta yo caí en ese show de estar ahí publicando cosas. No, hermano, eso no ni es de orgullo. Yo publico a alguien que sea hijo de Dios. A ese es el que debo promover. A ese es el que yo debo promoverlo, porque sé que va a traer una transformación a través de ese varón, porque Dios está con ese hombre o esa mujer. Amén. Es Dios quien lo hace, no es un hombre, hermanos. Nosotros pensamos: no, es que es un hombre, son sus ideas. Ay, ¿qué de malo tiene apoyar a una persona que no sabe de que, o sea, no sabe si es hombre o mujer? ¿Qué de malo tiene? ¿Que eso no tiene nada de malo? ¿O sí? ¿Será que sí o será que no? Dice la palabra de Dios que aquel que no se sabe ni autogobernarse, mucho menos, hermano, podrá gobernar una iglesia o una nación. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo en Colombia? Mire esto, hermanos. En nosotros, como hijos de Dios, debemos votar. ¿Para qué votar? Si eso va a ganar el mismo de siempre. No, debemos votar. Debemos ejercer ese derecho.
Debemos votar porque eso nos hace ciudadanos. Eso nos hace que nosotros amemos a nuestra nación. Decimos que amamos a Dios, pero no amamos nuestra nación. Entonces debemos votar, hermanos. Ahora, ¿por quién debemos votar? Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 18, versículo 20. Dice esto: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstreles el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de qué, temerosos de quién, varones de qué, que aborrezcan la qué, la avaricia, y plenos, y ponlos sobre el pueblo por jefes de miles, de centenas, de 50 y de 10. Mire esto. El suegro se le acerca a Moisés porque Moisés estaba ya dirigiendo y mirando a ver cómo podía hacer. Como el suegro de Moisés venía también del pueblo de Dios y él ya sabía cómo se gobernaba, él le dijo: escoja hombres, ¿qué? Hombres idóneos, hombres, varones de virtud. ¿Será que nosotros tenemos hombres y mujeres de virtud en el gobierno? Pocos. Habiendo 10 millones de cristianos, sigo con lo de Colombia, habiendo 10 millones de cristianos, solamente pusieron 6. Hay 8 personas en el gobierno que son cristianas. Y son más de 1000, como 600 o 1000 personas que están en el gobierno. No pusimos un presidente cristiano. Sacó menos de 1 millón de votos. ¿Será que nosotros ponemos hombres de virtud? ¿O escogemos hombres que sean temerosos de Dios? ¿Será que sí? Que dice varones de verdad. ¿Será que hablan la verdad? ¿O nosotros solo apoyamos la idea? Porque mire esto, hermano, suena duro, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y él es lo que le está diciendo: escoja. Amén. Temerosos de Dios, varones de la verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Será que hoy en día nosotros no sufrimos de corrupción en Colombia? Hasta en las familias se sufre de corrupción. ¿Sabe por qué? Hasta hijos cristianos también ahí están en la corrupción. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere una nación santa, que honre a Dios y que viva en santidad en todo lugar donde vaya. Porque esa fue la otra. En la iglesia usted sí debe ser santo. Usted no se debe ir. Si a usted le gusta ponerse minifaldas, en la iglesia no se vaya con la minifalda, porque ese lugar es santo. El púlpito es santísimo. Ese lugar usted tiene que subirse santo, porque ese lugar es santo. Ahí usted no puede subir un político, porque si usted lo sube, usted está pecando. Mentiras del enemigo. Al contrario, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el que debe ser santo? Hagan así, hasta los que nos están viendo en los medios digitales. Yo soy el que debo ser santo, porque dice la palabra de Dios que si yo soy santo,
todo lo que pise la planta de mis pies, ese lugar será santo. Será santo en el trabajo será santo. Si eres santo ahí en el colegio, ese lugar será santo. Si es santo en la universidad o en el gobierno o donde quiera que vayas, ese lugar será santo. Y ahí reconciliarás a Jesucristo todas las cosas. Amén. Mis hermanos, nosotros debemos ser hombres y mujeres que apoyemos los principios de Dios. Si la iglesia no escucha, el Señor me ponía esto en mi corazón y me ponía Deuteronomios 28:15, que lo di en las dos pasadas, donde habla, si escuchas y no escucharas, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán, dice, sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dices que te alcanzarán en todo. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito en tu entrar, maldito en el salir. Entonces, ¿será que Colombia le pasa eso? ¿Será que hoy en día Colombia estará sufriendo eso? ¿Sabe por qué? Porque la palabra no solamente fue para el que dice soy cristiano. La palabra fue escrita para todo ser humano que quiera ser y vivir para agradar a Dios. Y todas las naciones que lo pongan a Él como en primer lugar y vivan de acorde a la palabra de Dios, esas naciones serán bendecidas, serán benditas entre todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Esto es lo que Dios quiere, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna.